San Petersburgo es una ciudad de palacios, canales e historia deslumbrante. Pero detrás de esta belleza se esconde una amenaza constante: el agua. Está construido sobre pantanos. El delta del Neva se encuentra con el severo Golfo de Finlandia, y cada tormenta aquí puede convertirse en una catástrofe. En días recientes, la ciudad volvió a encontrarse en el centro de una amenaza de inundación. En las calles hay corrientes, en los pasos subterráneos se forman lagos, y sobre la ciudad se cierne la sombra de una verdadera calamidad. Muchos no se daban cuenta de lo cerca que estuvo todo de convertirse en una catástrofe. El nivel del agua subía de manera alarmantemente rápida. La única esperanza quedaba en la principal línea de defensa, el dique. Lo cerraron, pero literalmente a minutos de alcanzar el nivel crítico. Un poco más, y la historia de la ciudad podría haber tomado el camino más oscuro. La propia presa es una obra maestra de la ingeniería. Se construyó durante décadas y ahora protege a San Petersburgo de tormentas devastadoras, devolviendo el agua al Golfo. Pero incluso ella no es eterna. En los últimos años se ha observado un aumento en la frecuencia de las tormentas y en el nivel del mar. E incluso esta línea de defensa de hormigón algún día podría no resistir el embate. Los habitantes de la ciudad se han acostumbrado a las señales de alarma, pero no todas las alarmas son iguales. Cuando escuchas el zumbido de la sirena y lees las noticias sobre el aumento del nivel del agua hasta el límite, empiezas a sentir que todo esto está lejos de ser solo una cuestión de seguridad. Esto podría ser el principio del fin. San Petersburgo ya ha estado al borde de la inundación más de una vez, y esta vez todo podría haber terminado de otra manera. Sin embargo, este está lejos de ser el primer caso. Hubo épocas en las que la naturaleza dominaba por completo esta ciudad. Algunas olas en la historia de San Petersburgo fueron tan altas que arrasaron no solo casas, sino también las esperanzas de generaciones enteras. San Petersburgo bajo el agua. En realidad, San Petersburgo ha vivido bajo amenaza desde su propio nacimiento. La primera inundación catastrófica ocurrió solo unos años después de la fundación de la ciudad. En septiembre de 1707, el viento del Báltico empujó el agua hacia el Neva y esta inundó las calles de la nueva capital. En ese entonces, nadie estaba preparado para un giro así. La gente se refugiaba en los tejados, mientras que las pertenencias eran arrastradas por la corriente directamente hacia la bahía. La inundación más terrible ocurrió en noviembre de 1824. El viento empujó el agua con una fuerza increíble, y el nivel del agua subió más de 13 pies por encima de lo normal. El agua inundó todo el centro de la ciudad. Decenas de miles de casas quedaron destruidas o sumergidas. Las personas se ahogaban en sus propios apartamentos. La fuerza de la naturaleza no perdonaba a nadie. Muerte, caos, miedo. Ese día, San Petersburgo vivió un verdadero infierno. Las calles se convertían en ríos, los trineos surcaban el agua y las carrozas se volcaban. Los testigos escribían sobre caballos muertos, carros hundidos y personas aferradas a los postes de luz. Y todo esto en la capital del imperio. Las inundaciones se repetían una y otra vez. En el siglo XX ya hubo más de 300 de estos eventos. La ciudad parecía estar hechizada, como si alguien la hubiera maldecido desde el principio. Solo en el siglo XXI, las autoridades tuvieron la posibilidad de contener realmente el agua con la ayuda de una presa. Pero cada vez parece más que esto es solo una solución temporal. La historia de San Petersburgo es la lucha del hombre contra el agua, y hasta ahora nadie puede decir quién ganará en este enfrentamiento. Pero no solo la capital del norte de Rusia sabe lo que es la fuerza de la naturaleza. En el otro extremo del país, el agua llegó de repente y con tal magnitud que el shock se apoderó de toda Siberia. La inundación siberiana. Tulún es una pequeña ciudad en la región de Irkutsk que pocos conocían hasta junio de 2019. Todo cambió en una sola noche. El río Illa se desbordó y el mundo alrededor se disolvió en una corriente marrón. Los habitantes locales no creían lo que veían. El agua subía a una velocidad que nadie esperaba. Las fuertes lluvias continuaron durante semanas. El suelo no aguantó. Los ríos se llenaron hasta el borde. El Illa simplemente rompió sus límites. Miles de casas desaparecieron bajo el agua. La gente se refugiaba en techos, cobertizos, árboles. Algunos no lograron salir a tiempo. Por la mañana, en la ciudad buscaban cuerpos. La catástrofe cobró la vida de decenas de personas. Más de 10.000 fueron evacuados. La infraestructura de la ciudad está destruida. Los puentes fueron arrasados, las carreteras quedaron intransitables, barrios enteros se convirtieron en pantanos inundados. Lo más aterrador no es tanto el agua en sí, sino la sensación de que no hay de dónde esperar ayuda. Las autoridades locales no estaban preparadas. La población fue advertida demasiado tarde. La ayuda humanitaria llegaba con interrupciones. La gente decía que se sentían olvidados. El horror se intensificaba porque la lluvia no cesaba.
Parecía que el cielo había decidido destruir por completo esta ciudad. Tulún se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad de las regiones rusas ante la fuerza de la naturaleza, y hasta ahora muchos temen que esto pueda repetirse, porque en Rusia ya ha sucedido algo similar y las consecuencias fueron mucho más graves. A veces, la destrucción no viene del cielo, sino directamente desde dentro, y entonces la tragedia se convierte en una terrible combinación de la naturaleza y la negligencia humana. Cuando todo salió mal, Krimsk es una pequeña ciudad en la región de Krasnodar, conocida por sus frutas y su clima cálido. Pero en julio de 2012, su nombre se convirtió para siempre en sinónimo de dolor. En una sola noche, aquí murieron más de 100 personas. Y todo por una inundación que se podía haber predicho, pero no se quiso. Un ciclón tormentoso trajo lluvias torrenciales que rápidamente llenaron los ríos. Pero el verdadero problema resultó ser otro. El embalse, situado río arriba de la ciudad, no soportó la presión. Comenzaron a liberar el agua sin previo aviso, sin evacuación, sin oportunidad de salvarse. Alrededor de las 3 de la madrugada, una enorme ola se precipitó sobre la ciudad dormida. La gente se despertaba por el ruido y al minuto siguiente el agua ya corría por las calles. Los autos eran arrastrados como juguetes, las casas arrancadas de sus cimientos. Algunos ni siquiera lograron salir de la cama. Las imágenes más aterradoras son los cuerpos entre escombros, atrapados en rejas y árboles. La investigación reveló más tarde, la señal de alarma pudo haberse dado con anticipación. Las autoridades pudieron haber advertido a la población, pero consideraron que todo estaba bajo control. Ese control costó vidas. El agua se fue rápidamente, pero la devastación permaneció, y en los corazones de las personas quedó para siempre la idea: nos mintieron. Después de Krimsk, todo el país empezó a hablar sobre la seguridad de las presas y embalses. Pero ¿se puede confiar en los sistemas si dependen de una decisión humana en el momento más crítico? ¿Y qué pasa si ni siquiera hay una advertencia? ¿Y si la catástrofe simplemente surge de las profundidades del océano y ni siquiera tienes tiempo de gritar? Tsunami en la India, diciembre de 2004. La mañana comenzó tranquila. La gente salía a las playas, los niños jugaban en la arena, los pescadores preparaban sus botes. Nadie sospechaba que, más allá del horizonte, ya se había formado una ola gigante que arrasaría con todo lo que encontrara a su paso. Un terremoto submarino frente a las costas de Sumatra provocó una reacción en cadena. Una enorme sección del lecho marino se elevó, desplazando miles de millones de toneladas de agua. Así comenzó el tsunami. La ola se dirigió en todas las direcciones, hacia Tailandia, Indonesia, Sri Lanka e India. Era casi imposible salvarse. Cuando la ola llegó a las costas de la India, ya llevaba consigo una fuerza destructiva. La gente notó cómo el mar se retiró repentinamente, dejando al descubierto el lecho marino. Muchos pensaron que era simplemente un fenómeno raro. A los pocos minutos, toda la línea costera se convirtió en un infierno hirviente. En algunas zonas, el agua se adentró una milla tierra adentro. Las casas se derrumbaban, los coches flotaban y los cuerpos eran arrastrados por la corriente. Solo en la India murieron más de 10.000 personas y el número total de víctimas en toda la región superó las 200.000. Fue uno de los desastres naturales más mortales de la era moderna. Los sobrevivientes aún recuerdan cómo temblaba la tierra y luego el agua llegó con un estruendo, como si avanzara todo un ejército. La gente no entendía lo que estaba sucediendo, e incluso ahora, años después, para muchos el océano se ha convertido en un símbolo de miedo. Pero hay ríos que pueden ser más peligrosos que el océano. A estos se les llama grandes. Pero cuando se desbordan, la humanidad se enfrenta a una amenaza absoluta. China sumergida. El río Yangtze, madre y asesina. El río más largo de Asia dio vida a millones durante siglos. Pero en una época trágica se convirtió en la fuente de la catástrofe por inundación más mortal de la historia de la humanidad. Verano de 1931. China quedó atrapada por la naturaleza. Primero, lluvias torrenciales, luego el deshielo de las montañas y finalmente 3 grandes huracanes que azotaron la región en un solo verano. El Yangtze se desbordó y sus aguas comenzaron su mortal avance. Provincias enteras quedaron inundadas, ciudades desaparecieron bajo la turbia masa de agua. Puentes, caminos, aldeas, todo se convertía en un pantano. Más de 1 millón de personas murieron. Sí, así es, más de 1 millón. Eso es más que en cualquier otra inundación de la historia. La mayoría no murió de inmediato. El agua destruyó las cosechas, provocó hambre y epidemias. La gente bebía de pozos inundados, comía comida podrida y moría entre sufrimientos. La catástrofe fue tan grande que incluso los contemporáneos no comprendieron de inmediato su magnitud. Los funcionarios ocultaban las cifras. El ejército intentó salvar las ciudades, pero todo fue en vano.
El Yangtze arrasaba con todo a su paso y no se veía el final de aquello. Este caso sigue siendo hasta hoy la tragedia más terrible relacionada con el agua y un recordatorio de que la naturaleza puede borrar de la faz de la tierra no solo edificios, sino naciones enteras. Pero incluso el río más destructivo puede palidecer en comparación cuando un estado civilizado se ve de rodillas, incapaz de hacer frente a la fuerza de su propia naturaleza. La furia del Mississippi. Estados Unidos de América, primavera de 1927. Todo iba de mal en peor. La nieve se derretía demasiado rápido, las lluvias no cesaban y el gran río Mississippi comenzó a ganar fuerza. La gente construía diques, reforzaba las orillas, pero el río resultó ser más fuerte. Cuando las presas empezaron a colapsar, el agua se desbordó con furia. 320 ciudades en 10 estados quedaron inundadas. Regiones de Luisiana, Mississippi, Arkansas e Illinois se transformaron en un lago gigantesco. Más de 500 personas murieron y cientos de miles quedaron sin hogar. Fue la mayor inundación en la historia de Estados Unidos. El estado no estaba preparado. Las evacuaciones fueron caóticas. Algunas zonas simplemente fueron abandonadas a su suerte. Los trabajadores afroamericanos, obligados a reforzar los diques, morían de agotamiento y ahogados por las inundaciones. El país de repente vio cómo la naturaleza exponía fácilmente todas las heridas sociales. Esta inundación cambió el enfoque hacia el control del agua. Después de la tragedia, comenzaron a construirse diques y canales en todo el país, y se estableció un sistema de control federal sobre los ríos. Pero el recuerdo de aquellos acontecimientos sigue vivo en la memoria estadounidense. Ahora imagina, un estado aún más antiguo, un río aún más grande y una absoluta falta de tecnología. ¿Qué podía hacer una civilización cuando comenzaba la tormenta? La catástrofe egipcia. El Nilo es la gran arteria del antiguo Egipto. De él dependían la vida, la cultura y la economía. Cada año se desbordaba, regando la tierra y trayendo cosechas. Pero una vez, el agua no trajo fertilidad, trajo destrucción. Los acontecimientos ocurridos alrededor del año 1000 antes de nuestra era quedaron registrados como una de las inundaciones más devastadoras del mundo antiguo. El Nilo subió más de 20 pies por encima de su nivel habitual. Enormes corrientes inundaron el delta, arrasando asentamientos, almacenes de grano y granjas ganaderas. Egipto atravesaba entonces una época de decadencia y la catástrofe resultó fatal. La cosecha se perdió. Comenzaron el hambre, los levantamientos y las migraciones. La gente abandonaba sus hogares y se internaba en el desierto. Historiadores afirman que esta serie de desgracias debilitó el poder de los faraones y aceleró el fin de uno de los períodos más grandiosos de la historia. En el contexto de las crecidas regulares del Nilo, esta inundación fue una excepción. No solo superó los límites habituales, sino que rompió el sistema. Y cuando un antiguo estado pierde el control sobre el agua, todo se derrumba, incluida la autoridad y la fe. Pero hay capitales que lograron sobrevivir una y otra vez, hasta que, un día, el agua llegó demasiado rápido, demasiado alto y de manera demasiado implacable. Londres al borde del abismo. Diciembre de 1953. El Mar del Norte se elevó debido a una tormenta y una ola de marea. El Reino Unido no esperaba un ataque desde el agua, pero la realidad resultó ser dura. Una catástrofe se cernía sobre Londres. La ola de tormenta rompió la defensa de la costa este de Inglaterra. Más de 300 personas murieron en cuestión de horas. Miles se quedaron sin hogar. Se inundaron zonas donde el agua no había aparecido en siglos. La fuerza de la naturaleza fue implacable. Londres estuvo al borde del desastre. El centro de la ciudad podría haberse inundado si el agua hubiera penetrado más en el Támesis. Por suerte, las compuertas principales resistieron, pero la señal fue clara. La protección de Londres es sumamente vulnerable. Fue precisamente después de este impacto que los británicos comenzaron a construir la famosa barrera del Támesis, una gigantesca estructura de ingeniería que hasta hoy protege la capital. Sin embargo, el clima está cambiando y los científicos reconocen que la barrera se está quedando obsoleta. Cada año las tormentas se vuelven más intensas y el nivel del agua sube más. Londres podría volver a estar al borde del desastre. Sin embargo, existen países donde han aprendido a luchar contra el agua de manera tan eficaz que parece ciencia ficción. Pero ¿cuánto cuesta esa protección? La defensa holandesa. Países Bajos es un país donde casi la mitad del territorio se encuentra por debajo del nivel del mar. Y aún así, no desaparecen bajo el agua como ocurriría con cualquier otro país. ¿Por qué? Porque Holanda ha construido una protección comparable con las tecnologías espaciales. Después de la terrible inundación de 1953, en la que murieron más de 2000 personas, el país dijo, nunca más. En las décadas siguientes se construyeron diques, esclusas, estaciones de bombeo e incluso muros marinos móviles.
A esto lo llaman el Proyecto Delta. Es una de las maravillas de la ingeniería. Enormes compuertas se cierran automáticamente cuando se aproxima una tormenta. Los canales se controlan mediante computadoras. Incluso los desagües pluviales se regulan con esclusas especiales. Los holandeses no solo se defienden, luchan contra el océano cada día y por ahora van ganando. Pero el precio de esta seguridad es enorme. Monitoreo constante, miles de millones de dólares en mantenimiento, modificaciones interminables, y todo para no despertarse un día bajo el agua. Porque incluso las tecnologías más avanzadas no son eternas. El problema es que no todos los países pueden permitirse tales medidas, lo que significa que las grandes ciudades, donde viven millones de personas, ya están al borde. Los megapolises están en peligro. Cientos de millones de personas en todo el mundo viven en ciudades situadas en la costa. Construyen rascacielos, centros comerciales, metros, sin pensar que todo esto está literalmente en la frontera con el mar. Pero el océano está subiendo, y con él aumenta la amenaza. Nueva York, Miami, Yakarta, Manila, Shanghái, Lagos, esto es solo la punta del iceberg. Estas ciudades ya están experimentando hoy las consecuencias de las inundaciones. En algunos lugares el agua llega con las lluvias, en otros con las mareas, pero cada vez llega con más frecuencia. Un solo temporal fuerte y las calles se convierten en canales. Yakarta, la capital de Indonesia, se está hundiendo tan rápido que el gobierno ya está construyendo una nueva capital en otro lugar. La ciudad se hunde tanto por el aumento del nivel del mar como porque los habitantes extraen aguas subterráneas, debilitando el suelo. Como resultado, el terreno se hunde y el océano avanza. Nueva York, después del huracán Sandy, comprendió lo vulnerable que es. El metro se inundó, las calles parecían ríos y los habitantes estaban en pánico. Ahora la ciudad está invirtiendo miles de millones en reforzar la costa. ¿Pero será eso suficiente? En Miami, ya con cada marea alta, se siente el agua salada en los desagües pluviales. Y en Shanghái y Manila, las inundaciones se han vuelto algo habitual. El problema es que estas ciudades no son pueblos pequeños. Son enormes centros financieros, culturales y políticos. Perderlos no sería solo una tragedia, sería un colapso mundial. Y si el problema no está solo en las ciudades, sino en un punto concreto del que depende la vida de millones, ¿y si ese punto es una enorme pared que contiene todo un mar? La presa del miedo. La presa Hoover es uno de los símbolos del genio ingenieril de Estados Unidos. Una enorme pared de hormigón que contiene las aguas del río Colorado y crea el lago Mead, el embalse más grande del país. Pero detrás de toda esa potencia se esconde una posibilidad aterradora. ¿Qué pasaría si colapsara? El escenario es poco probable, pero completamente posible. Un fuerte terremoto, un atentado, un error de ingeniería y la presa podría agrietarse. En cuestión de horas, miles de millones de galones de agua se precipitarán por el cañón, destruyendo todo a su paso. La primera en verse afectada será Las Vegas, la ciudad que depende de esta fuente. Luego, el agua seguirá río abajo hacia Hoover, California, e incluso llegará a México. La infraestructura construida en el desierto no está preparada para una inundación. Centrales eléctricas, carreteras, puentes, barrios residenciales, todo será arrasado. Y lo más importante, el lago Mead abastece de agua a millones de habitantes, a la agricultura y a la industria. Un solo derrumbe pondría en juego la supervivencia de toda la región. Los científicos han modelado este escenario, no solo es real, es apocalíptico. Y aunque la presa es inspeccionada diariamente, la presión del tiempo y el clima sigue aumentando. Debido a la sequía, el hormigón comienza a presentar microgrietas, y tras las microgrietas pueden venir consecuencias catastróficas. Pero existe una amenaza aún más aterradora, porque no es puntual, está en todas partes. Ya ha comenzado y es imparable. El punto de no retorno. El clima de la Tierra está cambiando más rápido de lo que esperaban incluso los científicos más pesimistas. Cada año la temperatura aumenta, los hielos se derriten y el nivel del océano sube de manera constante. Ya hemos cruzado varios puntos de no retorno climáticos, y uno de ellos es el aumento de las inundaciones extremas. Hoy en día, el agua llega a lugares donde no se la esperaba. Las lluvias se vuelven torrenciales, las tormentas más poderosas y los ciclones más frecuentes. Las ciudades no pueden hacer frente, el alcantarillado no da abasto y las presas se desbordan. Esto no es el futuro, esto ya es el presente. Actualmente, en el planeta, ocurren más de 20 grandes inundaciones al año. Hace unas décadas, solo había 5 de estos casos y la cifra sigue aumentando. Los científicos dicen que un calentamiento de incluso 2 grados Fahrenheit aumentará la frecuencia de inundaciones devastadoras 5 veces. El problema no es solo el nivel del océano, sino también cómo está cambiando la atmósfera.
La atmósfera retiene más humedad, lo que significa que cae más agua en menos tiempo. Esta es la razón por la que incluso las ciudades que no están en la costa empiezan a inundarse. Y ahora piensa, si el agua ya está reclamando la tierra ahora, ¿qué pasará dentro de 20, 30 o 50 años? La respuesta a esta pregunta ya se puede ver en el mapa. Hay lugares que hasta hace poco eran tierra firme y ahora ya no existen. Islas Fantasma. Kiribati, Tuvalu, Islas Marshall. Hasta hace poco estos eran países. Hoy son solo sombras en el mapa. El nivel del mar está subiendo y estos diminutos pedazos de tierra están desapareciendo. Literalmente, la arena se hunde bajo el agua, los árboles se ahogan, las casas se derrumban. Algunos habitantes ya han abandonado sus tierras natales para siempre. Se les llama refugiados climáticos. Ya no tienen tierra. Sus naciones están desapareciendo poco a poco. No en sentido metafórico, físicamente. Una isla, Undasi, quedó completamente sumergida bajo el agua en 2016. Él ya no existe. Historias como estas se repiten cada vez con más frecuencia. Atolones, lagunas, lenguas de arena, estos son los primeros en ser afectados, pero después les siguen territorios más grandes. Florida, Bangladesh, Vietnam. Las pérdidas serán enormes. El mundo aún no está preparado para el reasentamiento de millones de personas. No existe un estatus legal para quienes han perdido sus países. No hay vivienda, no hay infraestructura, simplemente quedan fuera del sistema. Y mientras los políticos discuten, el agua sigue avanzando. Pero lo más aterrador no es eso, sino que la humanidad sigue ignorando las señales, creyendo que todo sigue bajo control. Pero hace mucho que ya no es así. El agua avanza. Todas estas historias no tratan de diferentes catástrofes. Es una sola cadena, un proceso único en el que pasado, presente y futuro se entrelazan en un cuadro de avance global del agua. Y ese cuadro se vuelve cada vez más inquietante. Las inundaciones ya no son una casualidad, se están convirtiendo en parte del clima. La amenaza, que antes ocurría una vez por generación, ahora puede suceder cada año, y su magnitud supera los límites habituales. Porque no se trata solo de un fenómeno natural. Se trata de nuestra falta de preparación, de nuestra ceguera, de nuestra arrogancia. Construimos diques, creamos barreras, ideamos sistemas de protección, pero por ahora solo estamos conteniendo el flujo mientras el agua sigue avanzando. Lentamente, seguro, inexorablemente. Al terminar esta historia, es imposible no preguntarse, ¿dónde estará tu ciudad, tu casa, tu calle cuando el nivel del agua suba otro pie o dos? ¿Qué pasaría si esto no ocurriera dentro de 100 años, sino dentro de 20? Porque el agua ya está fluyendo.